Una niña de 4 años no debería sentir miedo de estar en su propia casa, cuando se supone que las personas que la rodeen la deben de proteger. Hoy vas a escuchar la historia de una mujer que, desde sus 4 años, vivió durante 5 largos años lo que nadie debería de experimentar jamás. Antes de comenzar, quiero hacer un disclaimer. Este relato aborda temas delicados relacionados con él. Es importante que sepas que los sucesos que estás por escuchar no se describen de manera gráfica ni explícita. No encontrarás escenas detalladas, ni mucho menos morbosas. Todo se cuenta desde la experiencia emocional de quien lo vivió y no desde el impacto visual de los hechos. Si eres nueva o nuevo en mi canal, aquí leemos historias para entender, escuchar y abrirnos a conversaciones que normalmente se evitan. Además, todos los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. Dice así: creí que estaba protegida en mi casa hasta que llegó él. Hola Tati, te escribo esto para desahogarme de muchas cosas que viví durante mi niñez. Es una historia fuerte, pero decidí compartirla porque espero que pueda servir para crear conciencia en muchos padres y madres sobre situaciones que a veces ocurren más cerca de lo que imaginábamos. Nací y crecí en una de las ciudades más grandes de Colombia. Mi infancia fue difícil. Tuve un papá presente, pero al mismo tiempo ausente, y una madre que fue sometida a muchas cosas desde que tengo uso de razón. Hoy en día agradezco todo lo que hicieron en mi vida y lo que siguen haciendo por mí y mis hijos. Mis padres siempre estuvieron muy pendientes de mí y de mis hermanos, pero nunca se imaginaron lo que podía llegar a pasar por meter personas ajenas a la casa o a nuestro hogar. Cuando yo tenía aproximadamente 4 años, llegó a vivir con nosotros mi abuelo, el padre de mi padre. Era un hombre muy mayor. Te cuento que él no podía hablar por una enfermedad que le dio, ya que él perdió su voz porque le hicieron un procedimiento en su garganta y jamás pudo volver a hablar. Desde que tengo uso de razón siempre lo conocí así, sin voz. Recuerdo mucho que él se comunicaba a través de murmullos. Mi abuelo era un hombre muy malo, pero ante todo se mostraba como un buen hombre. Un día, cuando yo des- un día, cuando yo tenía 4 años, ese hombre empezó a vulnerar mi inocencia. Yo no entendía nada, era una niña de tan solo 4 años, cuando empecé a vivir una de las etapas más oscuras de mi vida, algo que duraría aproximadamente 5 años. Él dañaba mi cuerpo con sus manos, y por más que yo le decía que me dolía, él no paraba, me lastimaba físicamente, y eso me generaba muchísimo dolor. Recuerdo perfectamente cómo me hacía daño, y lo peor de todo eran sus amenazas. Él me decía que yo no podía contar nada, porque esto era un secreto entre Dios, él y yo. Me decía que Dios me permitía, perdón, Me decía que Dios nos permitía esto y que mis padres no podían darse cuenta porque si lo hacían se irían para el inframundo y se iban a quemar. Yo tenía tanto miedo de que algo les pasara a mis papás que nunca fui capaz de decir nada. Recuerdo momentos en donde él se iba para mi habitación a dañarme. Hubieron noches que no me daba cuenta de lo que pasaba, porque él nos ponía algo en las bebidas para dormirnos, tanto a mí como a mis papás. Pero cuando lograba despertar, lo veía irse al cuarto de mis hermanos. Yo corría desesperada a, yo corría desesperada a despertar a mis padres. Les decía que el amo de la oscuridad había estado en mi pieza y que se había ido a la habitación de mis hermanos. Mis padres estaban tan profundamente dormidos que no lograban reaccionar. Así que yo tomaba mis cobijas y hacía nidito en el piso al lado de mi mamá. Cuando ella se despertaba a eso de las 2 o 3 de la mañana, ella me veía ahí y me hacía subir a su cama.
En ese momento yo no sabía exactamente quién era el que entraba y salía de mi habitación. Solo sentía que era un monstruo terrible. Con el pasar de los años cumplí 25 años y logré entender todo gracias a una regresión que tuve. Ahí recordé la gravedad de lo que él me obligaba a hacer. Cuando ya tenía alrededor de 7 años, mi abuelo pasó al nivel más horrible. Voy a hacer una pausa aquí, mis amores, para que ustedes allá en casita o si tienen niños chiquitos, créanles. Todo lo que los niños les digan, créanles, porque es que ellos no conocen la maldad. Un niño de 3, 4, 5 años, incluso de 8 añitos, no conocen la maldad, ¿sí? Y está en ustedes proteger esos pequeños. Entonces, escúchenlos, pregúntenle por qué sienten miedo o qué les pasa, por qué las actitudes de ellos y todo eso. Aprendan a escuchar a sus chiquitos. Em, Continúo. Cuando ya tenía alrededor de 7 años, mi abuelo pasó al nivel más horrible. El daño físico ya era extremo. Él todo lo hacía de noche y yo me levantaba al día siguiente con mucho dolor y con manchas de líquido vital en mi ropita. Yo por miedo a que mi mamá me regañara o me pegara, me levantaba a escondidas a lavar esa ropita y la escondía. Recuerdo días donde él llegaba con intención de dañarme y yo buscaba cualquier forma de escapar. Él le daba dinero a mis hermanos para que fueran a comprar dulces y quedarse a solas conmigo. Así que yo me iba corriendo y me sentaba en una de las escaleras del vecindario, triste y llorando. Mis hermanos cuando regresaban me compartían de sus cosas para que yo no me sintiera mal, pero yo no me sentía mal por el dinero, me sentía mal porque yo quería que esas cosas no siguieran pasando. Yo era una niña y sí, quería dulcecitos como mis hermanos, pero mi realidad era otra. Hasta que un día mi papá me vio llorando en esas escaleras. Pensó que yo lloraba por llorar, pero le dije a mi papá que mi abuelo no me había dado dinero pero que sí le había dado a mis hermanos. Mi papá se sintió tan molesto que se fue casi a los golpes con mi abuelo para defenderme. Pero aún así no fui capaz de contarle la verdad de lo que él me hacía por miedo a perderlos. De ahí en adelante, él no volvió a humillarme con su dinero. Ese tipo era tan ágil, tan escurridizo, actuaba tan bien, tenía todos sus sentidos alertas para hacerme daño sin ser descubierto. Entonces llegaron mis 9 años y mi hermano mayor empezó a entender que lo que el abuelo me estaba haciendo no estaba bien. Ambos éramos niños, nos llevábamos apenas 2 años de diferencia. Y en la escuela a mi hermano empezaban a enseñarle sobre la prevención del abuso y sobre cómo identificar cuando alguien quería hacerte daño. Así que un día él se armó de valor, enfrentó a mi abuelo y le dijo que ya sabía lo que él estaba haciendo conmigo, que eso era una vulneración y que le iba a contar todo a mi papá, bueno, a nuestro padre, para que le pusiera freno. Gracias a la valentía de mi hermano, ese hombre dejó de tocarme. Mi hermano empezó a estar muchísimo más pendiente de mí y nunca me dejaba sola. Mi abuelo ya no me ponía las manos encima, ni nada por el estilo, pero empezó a obsesionarse con mi ropita. Iba, la tomaba, la buscaba y ya se imaginarán el resto. Así pasaron muchos años. Llegué a los 13 años y me tocó ver muchas veces esas conductas tan desagradables porque él me obligaba a mirarlo. Qué asco. Lo más triste de esa época era que mi mamá, al notar que mi ropita estaba manchada de un líquido blanco raro, ya se imaginarán, me regañaba, me decía que con quién estaba metiéndome o que si ya había empezado una vida de adultos. Por más que yo le lloraba y le decía que no, que ni siquiera sabía de qué me hablaba, ella nunca me creyó. Hasta que un día, a mis 14 años, regresé un momento a la casa porque necesitaba algo. La verdad no recuerdo qué era.
ya que yo estaba afuera con mis hermanos y unos amigos. Y mi mamá no estaba en casa, estaba en la tienda. Entré y la casa estaba totalmente sola. Lo encontré a él en el patio de la casa con mi ropita y ya se imaginarán el resto. En ese instante soltó todo y quiso venirse hacia mí. Salí corriendo y gritando desesperada buscando a mi hermano. Mi hermano me escuchó y se vino corriendo hacia mí a ver qué me estaba pasando. Le conté lo que pasaba, buscamos a mi mamá y le confesé todo lo que ese hombre me quería hacer. Voy a tomar un poquito de agua. Mi mamá fue y lo confrontó de inmediato, pero él, con muchísimo cinismo, lo negó todo. Al día siguiente mi mamá decidió armar una trampa. Hizo como que salía de casa, abrió y cerró la puerta principal como con fuerza, pero en realidad se escondió en el armario más cercano que había en casa. Ese tipo, creyendo que la casa estaba sola, salió a revisar que ella no estuviera. Se acercó a mí para intentar hacerme daño de nuevo. Fue en ese momento exacto cuando mi mamá salió del armario. Lo descubrió en el acto y lo confrontó. Confrontó la verdad con sus propios ojos. Le dijo que iba a llamar a Carlos, o sea, a mi papá, para que supiera la clase de monstruo que tenía en casa. Mi abuelo no tardó ni 2 horas en empacar sus cosas e irse para nunca más volver. A mis 17 años, ese hombre estaba a punto de salir del chat debido a una enfermedad terminal. Estaba muy mal. Recuerdo bien que durante sus últimos 2 meses de vida le suplicaba a todos que por favor me dijeran que fuera a visitarlo. Decía que necesitaba decirme algo antes de partir. Yo no quería, no estaba lista para verlo. Pero el novio que tenía en ese entonces, un novio que con el pasar de los años me haría ver las partes más oscuras del mundo y del cual les contaré la historia después. Terminó de convencerme para que fuera. Y fui a verlo. Su cuarto olía mal, a descomposición. Era un ambiente lúgubre. Ese día, él me tomó de la mano, con las pocas fuerzas que le quedaban, y me pidió que le perdonara por todo el daño que me había hecho. Me dijo que en sus últimos años había sufrido demasiado por el dolor físico, pero que él sabía perfectamente que era el cobro de la vida por tanto daño que me causó. Yo lo miré y le dije de frente: mudo, yo no tengo nada que perdonarle, que lo perdone Dios, porque yo no soy Dios para hacerlo. Le pedí que me soltara la mano, salí de esa habitación y luego de esa casa. Fue muy duro verlo así, pero ¿saben algo? Al día siguiente de mi visita, él falleció o partió. Por muchos años callé todo lo que mi abuelo me había hecho y a la edad de 20 años decidí contarle toda la verdad a mi mamá. Ella no supo cómo procesar esa información. Me imagino que cargó con una culpa y un dolor inmenso. A mi papá no pude contarle casi nada. Intenté revelarle a medias lo que había pasado, pero vi su dolor y no fui capaz de seguirle contando nada, así que preferí dejar el tema así. No ha sido fácil el camino de la sanación. He tenido que pasar por tantas terapias psicológicas que ni se alcanzan a imaginar el proceso. Hoy sé que debido a todo lo que hizo mi abuelo, a tener un padre presente pero ausente emocionalmente y a una madre que calla todo por miedo, terminé eligiendo a los peores hombres del mundo en mi etapa adulta. Porque sí, todo lo que vivimos en nuestra niñez deja secuelas profundas. Pero esa es otra historia que les estaré contando. Hoy en día soy más consciente de quiénes dejo entrar en mi vida, quién sí y quién no. Quiero decirles que gracias a las manualidades y al arte he logrado salir del abismo en el que me encontraba. El arte me ha servido como la mejor terapia.
Por eso, hoy les mando un fuerte abrazo a cada uno de tus seguidores. Quiero pedirles de corazón, no dejen a sus niños solos y cuando ellos les hablen de algo que los atemoriza, por favor, crean en sus pequeños, protéjanlos como leonas, como leones. Dios los bendiga y gracias por escuchar esta historia. Luego les cuento sobre mis malas elecciones amorosas. Me sirvió muchísimo escribir esto para liberarme. Bueno, mis amores, espero les haya gustado esta historia. Fue una historia muy triste, pero es una historia que nos sirve para aprender a creer en nuestros pequeños, ¿cierto? Mis amores, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis, a que le den like, a que compartan, a que comenten. Háganme saber en los comentarios qué piensan ustedes de lo que le pasó a esta muchacha. No sé qué opinan. Cuéntame en los comentarios. Yo me despido. Muchas gracias por estar por aquí. Chau, chau.